Brevemente, hablamos sobre el surgimiento del primer programa de la carrera con especialidad en danza regional y la figura de la maestra Josefina Lavalle como fundadora y directora de la Academia de la Danza Mexicana, así como el maestro Marcelo Torreblanca dentro del contexto de las misiones culturales, el nacionalismo cultural de José Vasconcelos, los cursos de verano y el surgimiento del Fonadán. De esta forma, de acuerdo con lo que documenta Irma Fuentes, el Plan de Estudios de 1978 en la Escuela Nacional de Danza Folclórica establece que una de las consignas será formar estudiantes que deberán apoyar programadamente los impulsos de autoafirmación étnica de las comunidades, el rescate de las danzas, así como formar especialistas altamente calificados en la investigación para el registro y estudio de las danzas folclóricas, para la creación de un archivo nacional de danzas folclóricas. Para llamarle que una metodología, pues no, esas son palabras que se usaron después. Nada más fue como que ir construyendo que había de tener un proceso. Y eso pues cada quien era como libre cátedra, pues, o sea, cada quien decía, no, pues yo me acomodo de esta manera, y así como que también era el irnos descubriendo más o menos estrategias. Por ejemplo, el maestro Francisco Bravo, Edmundo Juárez, ellos tuvieron clases con la maestra Emma Duarte, con Pablo López, o sea, ellos conocieron a otros maestros que iniciaron ahí las clases y tenían, yo creo que un poco pues, esa influencia de ellos, ¿no? Y nosotros fuimos rompiendo con todo ello porque pues ahora sí que a mí, por ejemplo, nunca me gustó que fuera calentamiento a puro círculo como escaramuza charra, ¿no? Por ejemplo. Entonces a mí, yo decía, ay, no, pura mareadotas ahí terribles. Y entonces de plano yo sí rompí con eso de los círculos. Aunque no me veían bien, o sea, se enojaban conmigo. Porque yo en vez de usar el círculo, pues hacía los desplazamientos por todo el salón, ¿no? En la dirección que fuera y haciendo... Además tenía antes todo numerado, ejercicio 1, ejercicio 2, así por números, igual que las danzas y los bailes, decían paso 1, paso 2, paso 3, y si ponías el 3 en el 1, pues como que ya no les gustaba, estabas mal, y entonces como que era muy cerrado pues la forma de enseñar, pues porque te decían tiene que ser así, y este es el orden de los pasos y no sé qué, y eso se rompe precisamente ya yo como maestro con las investigaciones que hacíamos, ¿no? Ya eso se rompe totalmente. Y saber, no, pues puede ser cualquier paso, no importa. Y ya tenías como más armas para hacer todo. Y en este sentido, ¿cómo era una clase con el maestro Marcelo Torreblanca? Bueno. Ahí las clases con él eran pues te digo que él tocaba el piano, él se ponía así y nos ponía a hacer toda una secuencia con las partes del pie, o sea, toda la estructura del pie, primero descalzos, luego con zapato para que sintiéramos la sensibilidad de hacerlo de una u otra forma, ¿no? Y era ver qué variantes podías hacer de movimientos con ello. Entonces él era así su estructura, pero para ese entonces pues nomás llegábamos ahí, por ejemplo al salón 1, y ahí dice pues porque él sensibilizaba más por música, ya tocando el piano y a ver, y saben de dónde es esto. Entonces me acuerdo que tocaba mucho lo de los matlachines de Aguascalientes, de los sones de aquel entonces, y con esos hacías así como que ejercicios, pues él los iba construyendo, los iba armando, así como para decir que una técnica, inclusive por ejemplo algo que ahorita me estoy acordando, todo el mundo conoce las iguiris, ¿no? Las iguiris de Michoacán que fueron, yo no sé, llegaron a los ballets, no sé, de una u otra manera, ahí sí no sé cómo estuvo, pero las iguiris era un ejercicio que hizo el maestro Torreblanca, ¿no? Dice, porque, él decía, las iguiris no bailan,
son las leñadoras las que ayudan a vestir a la novia en las bodas y no sé qué. Y hicimos una estructura de bailes, dice, y lo metieron como baile, dice, y no, realmente no es así. Y más o menos esa era su forma de entrenar. Iba construyendo, daba ejercicios, iba construyendo y así se quedaba. Que para que te aprendieras las cosas, memorizaras toda la secuencia y no se te olvidara qué haces y cómo lo haces, y que cada vez pues lo tenías que hacer mejor. Y así nos enseñaba pues los redobles. Por ejemplo, los redobles eran descalzos para poder redoblar, que eran los remates de peteneras que se usaban en Guerrero, pues, para los bailes de tarima y de tierra caliente. En la tabla le decían ellos, ¿no? Los bailes de tabla. Entonces, pues, no, él se aventaba unos redobles increíbles, nadie los pudimos sacar como él los hacía, la verdad. Nunca pudimos nadie. Entonces, pues su clase así era, porque pues sí, no, nadie sabíamos a ciencia cierta qué hacer, ¿no? Y ya después, ya de maestros sí construimos como que un poco un método que se nos fue dando entre que salíamos a investigar todos, entre que todos tomábamos curso y sabíamos lo mismo. Entonces más o menos nos fuimos como que acoplando a una estrategia, por así decirlo, de cómo dar la clase, de un proceso, pues. Es decir, no, pues primero se tiene que preparar el cuerpo, porque eso no lo hacía el maestro Torreblanca, no puedes empezar así, sopetón, tienes que hacer algo de estiramientos y demás, ¿no? O sea, como que nos construyó una base, o construimos con él, como sea, y nosotros la fuimos desarrollando. En esta etapa, se forma la generación de maestros que habrían de construir el siguiente eslabón de la historia de la Escuela Nacional de Danza Folclórica. Nos referimos a José Antonio Pérez Mieriterán, Nazul Valle, Patricia Salas, y quienes serían directoras de la Escuela Nacional de Danza Folclórica en las décadas de los 90 y principios del siglo XXI, a saber, Mayra Ramírez, Itzel Valle, Ruth Canseco y Lourdes Santiago. Decía, nunca le pregunten a un danzante por qué baila, porque no lo vas a ver. Esto ustedes lo van a descubrir viéndolo bailar, viendo cómo vive, pero nunca se los va a poder decir. Ustedes lo tienen que descubrir. Y enseñaban, daban el curso, pero realmente así que se fuera a investigar, pues no había. Y él sí hizo la idea, dice, ¿quieren comprobar que esto se hace realmente? Pues hay que salir al lugar, y con él era salir cada 8 días, y él te citaba a tal hora, a las 6 de la mañana, nos vemos acá, y el que llegó, el que llegaba a 6:01 ya, nomás no subía al camión ni nada, ¿no? Entonces, de los que más cumplimos realmente con este compromiso, pues fueron las gemelas, Itzel y Nazul, y yo, un servidor, porque la mayoría luego no llegaba. No porque no quisieran, pero pues, el chiste es que no llegaban. Y él fue el que nos inyectó la espinita de la investigación, de que te constara las cosas que estabas haciendo, que no eran inventos ni más. Y también nos daba clases, pues, a nosotros. Lo que nos daba eran pláticas o conferencias, y no nos dio como tal una clase de danza. Más bien, si hablaba sobre una danza en especial, nos comentaba cómo eran las pisadas y cuáles eran las acentuaciones, cuáles eran las posiciones o angulaciones corporales que él le decía. O sea, como tal, él ya no dio clases de danza en la Escuela Nacional de Danza Folclórica. Lo que daba
pues eran estas conferencias magistrales, se puede decir, o clases magistrales, porque a veces podía ser de una danza en específico, pero en algunas pláticas abordaba, digamos, que diferentes tipos de danza con la riqueza que había de pisadas y de acentuaciones y de participaciones de los danzantes. Y bueno, él también en la escuela, si algo hizo fue establecer como ejes rectores de las diferentes carreras que ha tenido a lo largo, pues ya de estos más de 40 años de la escuela, fue, por un lado, las prácticas de campo y por otro lado, los cursos de informantes. Quien establece, quien institucionaliza, por decirlo así, esto en la escuela es él, ¿no? Partir de este trabajo, de ir a las comunidades a ver la danza ahí y cómo se desarrolla en su contexto festivo, y luego posteriormente ya analizarla con calma y traerla a la institución académica a través de cursos y aprender de los danzantes directamente y ver cómo es que ellos enseñan la danza, fue algo fundamental para él, ¿no? Entonces estas dos actividades él las funda en la escuela como prácticamente eje rector. Y bueno, cabe mencionar que en el ciclo escolar 78-79 es cuando él se integra como asesor técnico. Nosotros estábamos en tercero de secundaria y a partir de entonces, de tercero de secundaria, pues él con todas las pláticas que tuvimos con él, pues nos hizo ver la realidad de la danza tradicional mexicana, porque antes, pues bueno, no nos lo hacían ver en las clases de repertorio de danza folclórica, sino fue hasta con él que nosotros entendimos de dónde surgía la danza tradicional y que tenía nombres y apellidos cada danza. Entonces, digamos que el inicio de cómo entender la danza tradicional fue a partir de pláticas y conferencias con todo el alumnado de la escuela. Y ya va a ser hasta el siguiente año que pasamos a primer año de preparatoria, que sería, ¿qué año? 76, 79, 80, ¿no? Sí, que pasamos a primero de prepa, es cuando él empezó a hacer con los grupos las primeras prácticas de campo, porque antes no se hacían prácticas de campo. Además, pues con alumnos de secundaria era un poco complicado salir, y ya a partir de primero de preparatoria él nos fue pues integrando al trabajo de campo, a las prácticas de campo, primero a lugares muy cercanos, por ejemplo el Estado de México o Morelos, o también el Estado de Puebla, y ya conforme fueron avanzando los ciclos escolares, pues llegamos a ir a poblados como Atzacoaloya en Guerrero para ver la danza de maromeros, que ya eran lugares más complejos donde íbamos pues todo un camión. Y bueno, cabe señalar que previo a las prácticas de campo, el maestro hacía mucho trabajo anterior en las comunidades para tener lista nuestra llegada. Entonces él hablaba con los danzantes sabían que íbamos a ir, la cantidad de alumnos y de maestros que íbamos. Entonces era algo muy planeado, nunca fue nada, digamos que de imprevisto, nunca se improvisó, siempre había mucho trabajo previo por parte de él con los danzantes para que nosotros pudiéramos llegar a ver las danzas. Y también, bueno, sí me gustaría comentar que había como que ya una relación bastante estrecha de él con los jefes o los maestros de la danza, ¿no?
tan así que era factible que pudiera llevar a varios alumnos. Y bueno, hemos de comentar que al principio empezamos saliendo en un camión, pero fue reduciendo la lista y terminamos saliendo unos cuantos alumnos con él en una combi, porque él pues sí exigía mucha disciplina, ¿no? Dentro del trabajo de campo había que seguir las pautas que él decía de que nos vamos a tal hora, y irnos guiando en qué es lo que se tenía que hacer a lo largo del día, y pues si no se disciplinaba uno, la siguiente vez ya no salías. Y bueno, y hay que enfatizar que pues como asesor técnico pedagógico y no docente frente al grupo, este trabajo lo empezó haciendo como una actividad cocurricular. No nos contaba para ninguna materia, pero sí teníamos que entregar reportes del equipo en el que nos había tocado trabajar, teníamos que entregar un informe escrito. Y llegó un momento en que el maestro tenía y consiguió tanto apoyo de Bellas Artes que salíamos cada fin de semana. Y además con gastos pagados tanto maestros como alumnos, aunque claro que el dinero no nos lo daban a nosotros, lo administraban los maestros para pagar hospedaje y alimentación. Y en este sentido, en términos metodológicos, ya hablando del trabajo de campo en estricto sentido, ¿cómo se hacía este trabajo en términos metodológicos, guiado por el maestro Torreblanca? Pues mira, teníamos, digamos que sesiones previas con él, en donde él conformaba los equipos de trabajo. En estos equipos de trabajo estábamos tanto maestros como alumnos. Yo me acuerdo mucho del maestro Arturo, que era el que daba el taller de artes plásticas, que él hacía los dibujos de cada prenda del vestuario y guiaba a su vez a los alumnos. Pero bueno, a mí me tocó estar mucho también en el equipo en que hacíamos la anotación coreográfica. Y aunque todavía no llevábamos la clase de coreografía y notación en ese entonces, pues sí ya nos había introducido a hacer los planos de piso y a describir con palabras, digamos, cómo eran los pasos o ciertos movimientos corporales. Y ya sobre la marcha, bueno, ya cada equipo sabía lo que tenía que hacer y teníamos que hacer el registro día con día, y así lo teníamos que entregar. Durante el trabajo de campo, a veces él era el que decía, este equipo se va a ir a esta zona y el otro a la casa de los danzantes, los otros tienen que quedarse en el atrio. O sea, digamos que él conocía tanto las fiestas a las que nos llevaba, que sabía lo que iba a pasar. Entonces, sobre la marcha también iba dándonos indicaciones y también nos avisaba, se oyen cohetes y eso ya es signo de que algo va a pasar, o nos iba dando indicaciones sobre la marcha para nosotros, pues observar ciertas cosas y nos iba explicando. Gobierno de México.